En la memoria colectiva de Colombia hay nombres que no se olvidan, aunque los años pasen y las generaciones cambien. Entre ellos está el de Jaime Garzón, un hombre que se presentó como comediante, periodista y mediador y que con su corto paso por los medios del país nos enseñó la cruda realidad de la sociedad colombiana. Un bufón contemporáneo que hacía reír mientras con la misma fuerza sacudía las conciencias. En los años 90, cuando el país vivía entre atentados, bombas, asesinatos políticos y miedo, su voz se convirtió en un respiro y al mismo tiempo en una denuncia. Los personajes que protagonizaba en televisión no eran simples caricaturas, eran retratos de un pueblo invisible, de las víctimas anónimas de la violencia en el país. Para los jóvenes de hoy que no vivieron su época pero heredan un país aún marcado por la desigualdad y la violencia, Jaime Garzón representa un símbolo de la valentía y esperanza. Es la prueba de que la sátira puede ser un arma tan poderosa como un discurso político y que la comedia no solo entretiene, sino que también incomoda a quienes ostentan el poder. Garzón entendió pronto que en Colombia la risa podía ser un lenguaje universal. Cuando se convertía en Heriberto de la Calle, el humilde lustrabotas del centro de Bogotá, no solo hacía reír, también mostraba que el ciudadano común sabía más de política que los mismos políticos. Cada entrevista con un expresidente, un ministro o un general era un acto de irreverencia que desmontaba las máscaras del poder con la sencillez de una pregunta mordaz. A través de sus personajes, Garzón se convirtió en la voz de los marginados, de quienes nunca aparecían en televisión salvo como víctimas de la violencia. Con Dioselina Tibaná, la empleada doméstica visibilizó la discriminación de clase. Con Néstor Elí, ridiculizó al servilismo hacia los poderosos y con Heriberto puso en jaque a toda la élite política del país. Pero Jaime no se quedó solo en el escenario de la televisión. Su compromiso fue mucho más allá. Participó en procesos de mediación con la guerrilla. Intentó tender puentes de diálogo en tiempos en que la palabra paz parecía solo un sueño. Su papel como negociador, pese a no ser oficial, lo convirtió en un blanco incómodo para sectores que veían en él una amenaza. El 13 de agosto de 1999, a sus 38 años, Jaime Garzón fue asesinado en Bogotá. Su muerte se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos y oscuros de la historia reciente. La risa se apagó, pero lo que quedó fue aún más fuerte, la certeza de que su voz incomodaba porque decía lo que muchos preferían callar. Garzón fue un hombre polifacético. Su trayectoria comenzó en la televisión con programas como Sociedad y Cuac, el noticiero, donde el país lo conoció por personajes entrañables y filosos como Godofredo Cínico Caspa, la parodia del conservador radical que defendía lo indefendible. Con un tono pomposo y caricaturesco, cada personaje era un espejo deformado del panorama nacional, pero cargado de una realidad imposible de ignorar. En 1997 recibió el Premio Simón Bolívar de Periodismo. Fue reconocido en vida y de manera póstuma como una de las voces más influyentes y valientes del periodismo colombiano. Hoy, más de 2 décadas después, las nuevas generaciones siguen encontrando en él un referente. Para los jóvenes, Garzón no es solo una figura de archivo, un comediante de los 90 que aparece en videos de mala calidad en YouTube. Es un símbolo de lo que significa hablar sin miedo, cuestionar sin reverencia, enfrentarse al poder con las armas de la risa y la inteligencia. Jaime representa un tipo de periodismo que se niega a ser neutral cuando hay injusticia. Para los universitarios, los activistas, los soñadores de un país distinto, es una inspiración. Alguien que demostró que se puede ser crítico y alegre a la vez, incómodo y profundamente humano. Recordar a Jaime Garzón es recordar que la risa no es una evasión, sino un acto de resistencia. Su legado nos enseña que la comedia puede ser un arma política, que la ironía puede derrumbar discursos y que un país no cambia solo con leyes, también con la capacidad de mirarse al espejo y reírse de sus propios absurdos. Su vida corta pero intensa nos recuerda que incomodar al poder tiene un costo, pero también que el silencio es aún más caro. En una época donde las noticias falsas, la polarización y la indiferencia parecen reinar, la voz de Jaime Garzón vuelve a sonar como un eco que nos interpela. ¿Qué hacemos con la risa? ¿La usamos solo para olvidar o también para transformar? La respuesta está en nosotros, porque aunque hayan callado su voz y su risa, su mensaje sigue vivo en cada joven que decide reír con valentía, en cada palabra que desafía y en cada gesto de esperanza que se atreve a imaginar un país distinto. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.